este video, el cual acabamos de comenzar con nuestra presentación, se va a continuar de una placa fija que les pido que mantengan, a la cual le tienen que poner pausa para poder observarla bien. En esa placa vamos a describir toda la terminología que nosotros vamos a empezar a utilizar a partir de ahora y que ustedes desconocen. Son un montón de nombres. Vamos a nombrar apófisis, carillas, cavidades, depresiones, rugosidades, bueno, un montón de nombres, crestas que no conocen. Entonces les pido que se detengan en esa placa para observar el significado de cada una de estas palabras nuevas que comenzamos a aprender. Muy bien. Una vértebra es un hueso irregular. Las características ya las vieron en el video correspondiente. Existen entonces 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y 5 vértebras sacras, las cuales se encuentran unidas en este hueso que se llama sacro, y 3 a 5 vértebras coxígeas. La vértebra es un hueso de tipo irregular. Vamos a describir las características generales a todas las vértebras. En este caso lo estamos haciendo sobre una vértebra dorsal. Pero primero vamos a orientarla anatómicamente por planos. Por un plano frontal, la cabeza es anterior. Por un plano horizontal, fíjense, vista de perfil, la apófisis espinosa, en este caso, es oblicua hacia inferior. Vuelvo. Plano sagital no tiene porque es un hueso simétrico que se encuentra en el eje central de nuestro cuerpo. Ahora vamos a pasar a describir las características afines a todas las vértebras. Una vértebra tipo comprende un cuerpo vertebral, un arco óseo de concavidad anterior, llamado arco vertebral, una apófisis espinosa hacia posterior, vuelvo, fíjense, hacia posterior, y 2 apófisis transversas. 4 salientes verticales, 1, 2, la voy a dar vuelta, 3, 4, que corresponden a las apófisis articulares, por las cuales cada vértebra logra articularse con su vértebra vecina. No es la justa, chicos, no entiendan. Es difícil encontrar la justa, pero más o menos como para que vean cómo es. Ahí. Los pedículos, que son 2 columnas óseas, una derecha y otra izquierda, que se extienden desde el cuerpo vertebral a la apófisis transversa. Pedículo de un lado, pedículo del otro. Los bordes superior, la doy vuelta, e inferior son escotados y limitan con los bordes de los pedículos de las vértebras supra y subyacente. En este caso lo vamos a mostrar con una vértebra lumbar. ¿Qué es lo que limitan con la vértebra supra y subyacente? Los agujeros intervertebrales, que son los agujeros, la ponemos más ahí, de conjunción. Muy bien. Las láminas se extienden desde los pedículos hasta las apófisis espinosas.
lámina de un lado, lámina del otro. Y limitan posteriormente el agujero vertebral, que es este. Por su cara anterior, en su borde inferior, presenta una cresta para la inserción del ligamento amarillo. Sobre la mesa tenemos primera, segunda vértebra cervical, primera, atlas, segunda, axis. Luego vamos a describir cómo es una vértebra cervical tipo, cómo es una vértebra dorsal tipo y cómo es una vértebra lumbar tipo. Bien, vértebra cervical. Detallaremos aquella descripción que sea la más predominante, la característica para cada una de las diferentes vértebras. La vértebra cervical posee un cuerpo, lo doy vuelta para que lo puedan observar mejor, un cuerpo vertebral que presenta en su cara superior dos apófisis, que son las apófisis unciformes o semilunares. La apófisis espinosa en su vértice es bituberculada. No lo vemos muy bien porque está un poquito roto el hueso. En las apófisis transversas se forma junto con sus pedículos el agujero transverso. El agujero vertebral tiene forma triangular. Ahora, la primera y la segunda vértebra cervical son diferentes y a ellas las llamamos atlas y axis. Primera vértebra cervical o atlas, formado por dos masas laterales unidas por dos arcos óseos, un arco posterior y un arco anterior. Atlas. Masas laterales. En la cara superior de estas masas laterales encontramos las cavidades glenoideas, las cuales se van a articular con los cóndilos occipitales, acá está roto, con los cóndilos occipitales del hueso occipital que se encuentra en el cráneo. La cara inferior, la vamos a dar vuelta, presenta dos superficies articulares ovaladas que van a articularse con la cara articular superior del axis. Lo voy a dar vuelta, chicos. Lo pongo de costado. En el arco, la voy a dar vuelta, posterior, por su cara superior, encontramos un surco que va a dar paso a la arteria vertebral. Por las caras laterales se encuentran las apófisis transversas. Ahora sí, describiremos al arco anterior. El arco anterior presenta el tubérculo anterior del atlas para la inserción del músculo largo del cuello y presenta una carilla articular, ahí la ven,
para articularse con el diente del axis. Con el diente del axis. El arco posterior contiene, como ya dijimos, un tubérculo posterior que da inserción a cada lado al músculo recto posterior menor de la cabeza. Por su cara superior encontramos un canal transversal por donde pasa el primer nervio cervical y la arteria vertebral. Uno, otro. Bien. Apófisis transversas circunscriben, la voy a poner así, el agujero transverso. Por sus extremos se unen y forman un tubérculo para que se inserten los músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza y el cuello. Agujero vertebral. Este agujero vertebral es el más grande. Está dividido por el ligamento transverso en una parte anterior donde se sitúa el diente del axis y una parte posterior, lo voy a dar vuelta para que lo vean bien, Entonces, una parte anterior donde se sitúa el diente del axis y una parte posterior que va a contener la médula espinal. Hagan de cuenta que es el dedo de mi guante. Segunda vértebra cervical, axis. El axis posee un cuerpo. Superior al cuerpo se encuentra una saliente vertical denominada diente del axis o apófisis odontoides, la cual se articula, como dijimos, con el arco anterior del atlas. En el diente del axis vemos una base que se fija al cuerpo del mismo, un cuello, que es donde se estrangula la apófisis, que va a terminar en un vértice rugoso, donde se insertan los ligamentos occipito-odontoideos. El cuerpo del diente del axis presenta dos carillas articulares para articularse con el arco anterior del atlas. La otra, posterior, se va a relacionar con el ligamento transverso, que es el que iría por acá. Lo pongo de perfil, estaría así, de acá a acá. Las apófisis articulares van a tener sus caras superior e inferior. La apófisis espinosa es voluminosa, gruesa, ¿sí? En forma de triángulo, con un extremo, como ya lo hablamos, bifurcado. Sus caras superolaterales son rugosas, ¿ven? Al tacto, y dan inserción a los músculos oblicuos inferiores de la cabeza. Se insertan ahí, repito, los músculos oblicuos inferiores de la cabeza. El agujero vertebral, como toda vértebra cervical, es de forma triangular.
La sexta y séptima vértebras cervicales son vértebras con pequeñas diferencias entre ellas que ustedes las pueden estudiar del libro. Vértebras torácicas. Presentan un cuerpo vertebral, lo pongo de perfil, más grueso con respecto a las vértebras cervicales. Comparen. Su diámetro transversal es casi igual al diámetro antero-posterior. En la parte posterior de las caras laterales del cuerpo, cerca de su pedículo, lo pongo de perfil, vemos las fositas costales, una superior y otra inferior, que lamentablemente no la podemos ver muy bien, pues está un poquito rota la vértebra, que se articulan con las cabezas de las costillas. La apófisis espinosa es larga y si la pongo de perfil, notarán que está inclinada hacia inferior. Las apófisis transversas se orientan lateralmente y en su extremo libre presentan una superficie articular llamada fosita costal, que se halla en relación con el tubérculo de las costillas. El agujero vertebral es casi circular. Observen la diferencia con el agujero vertebral de una vértebra cervical, que dijimos era triangular. Deben estudiar las características propias de la primera vértebra torácica, décima, undécima y duodécima. Vértebras lumbares. El cuerpo vertebral es voluminoso. Ahora sí podemos ver las diferencias entre uno y otro. Observen el cuerpo vertebral de una vértebra lumbar con respecto al de una vértebra cervical. ¿Y esto tiene sentido? Pensemos unos segundos. Sí, porque la columna lumbar soporta todo el peso del cuerpo con respecto a la columna cervical. Los pedículos son muy gruesos y las láminas son anchas. La apófisis espinosa tiene forma cuadrilátera y está orientada en horizontal. Observemos. Apófisis espinosa lumbar, cuadrilátera, orientada en horizontal. Apófisis espinosa dorsal, oblicua hacia inferior. Apófisis espinosa cervical, de corto tamaño, muy chiquitita y bituberculada. Las apófisis transversas también se denominan apófisis costales o apófisis costiformes. Hola a todos, en la clase de hoy vamos a ver columna vertebral. Primero vamos a nombrar los objetivos de la clase, que van a ser reconocer las características de la configuración externa de la columna vertebral, reconocer las distintas articulaciones que forman parte de su constitución, identificar los medios de unión de las articulaciones mencionadas, indicar la inserción y ubicación de cada ligamento y por último, analizar el tipo de movimiento que me permite realizar cada articulación. Antes de arrancar con columna, voy a explicar brevemente un concepto importante a tener en cuenta a la hora de entender las curvaturas de la misma.
¿Qué es el concepto de cóncavo y convexo? Bien, en el centro tenemos una curvatura que, si la miramos internamente, va a presentar un hundimiento central con respecto a sus dos bordes terminales. A esta percepción, a esta visión de la curvatura, la vamos a llamar cóncavo. Mientras que a la visión externa de la curvatura, que yo le digo que tiene forma de joroba, se lo va a llamar convexo. Dicho esto, vamos a pasar a la configuración externa de la columna vertebral. La misma está compuesta de entre 33 a 34 vértebras, de las cuales 7 son cervicales, 12 son torácicas, 5 son lumbares, otras 5 son sacras y por último de entre 3 a 5 vértebras coxígeas. Esta columna va a presentar curvaturas. Presenta 4 curvaturas en un plano sagital y una en un plano frontal. Estas curvaturas van a ser cóncavas y convexas en una misma dirección. Siguiendo Rouvier, voy a tomar el plano delimitante anterior. Entonces decimos que la curvatura cervical va a ser convexa hacia anterior. La curvatura torácica, ¿ven el hundimiento? Va a ser cóncava hacia anterior. La curvatura lumbar va a ser convexa hacia anterior, mientras que la sacrocoxigia va a ser cóncava hacia anterior. La curvatura en el plano frontal es una ligera desviación de la misma a la altura de la tercera, cuarta, quinta vértebra torácica. La concavidad de esta curvatura se orienta generalmente hacia la izquierda. La columna en su totalidad presenta 3 funciones principales: una estática o de soporte, una dinámica o de movimiento y una de protección, en donde va a proteger y alojar a la médula espinal. En cuanto a las articulaciones, esta columna va a presentar articulación de la cabeza con la columna vertebral, articulaciones de las 5 últimas vértebras cervicales, articulaciones sigapofisiarias e intervertebrales. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta al describir una articulación? Las superficies articulares, los huesos, el tipo y el género de la articulación, los medios de unión y los movimientos que me permiten realizar. Arranquemos con la articulación de la cabeza con la columna vertebral. Vamos a tener la articulación atlanto-occipital entre el occipital y el atlas, o C1, y la articulación atlantoaxial o atlantoaxoidea que se da entre el atlas C1 y el axis C2. La articulación entre el occipital y el atlas o atlanto-occipital se va a dar por las siguientes superficies articulares. Vamos a ubicarnos. Acá tenemos una visión inferior del cráneo, donde vamos a encontrar los cóndilos del occipital, que van a articular con las carillas superiores del atlas. Esta articulación es de tipo sinovial de género condilio. También se habrán dado cuenta que marqué en la imagen la porción basilar del hueso occipital. Quería que la tengan visualizada porque allí vamos a insertar varios de los ligamentos que van a formar parte de nuestra columna vertebral. La articulación atlantoaxial o atlantoaxoidea se va a dar entre el atlas y el axis, o C1 y C2. Estas vértebras van a tener 3 tipos de articulaciones: una articulación
axial medial que se va a dar entre el diente del axis y el arco anterior del atlas. Esta articulación es de tipo sinovial, género trocoide, y nos va a permitir movimientos de rotación, mientras que la atlantoaxial lateral, que van a estar dadas por las carillas superiores del axis y las inferiores del atlas, y van a ser sinoviales de género planas, y nos va a permitir un movimiento de desplazamiento. Estas articulaciones están refuerzadas por ligamentos. Algunos de ellos son el ligamento atlantoaxial anterior y el atlantoaxial posterior. En cuanto a la unión del occipital con el axis, vamos a tener diferentes ligamentos. El ligamento del vértice del diente, los ligamentos alares, el ligamento cruciforme y la membrana tectoria. Vamos a pasar a mostrar imágenes. Bien, acá tenemos el ligamento del vértice del diente que se va a insertar en el vértice del diente del axis hasta la porción basilar del hueso occipital. También tenemos los ligamentos alares que se van a insertar en la cara lateral del diente del axis o la apófisis odontoides hasta las carillas mediales del cóndilo del occipital. Acá voy a pasar a mostrar una imagen de un preparado cadavérico en donde vamos a tener al ligamento del vértice del diente con los ligamentos alares. Por otro lado, vamos a tener el ligamento cruciforme que va a estar dado por el ligamento transverso y sus dos fascículos. El ligamento transverso es la unión de las masas laterales de la vértebra y que va a emitir dos fascículos, un fascículo superior que se va a insertar en el clivus del hueso occipital y un fascículo inferior que se va a insertar en la cara posterior del cuerpo del axis. Este fascículo es también llamado longitudinal. Entre el fascículo transverso y sus dos fascículos longitudinales van a formar el ligamento cruciforme. Por otro lado, vamos a tener la membrana tectoria. La misma se va a insertar en el borde anterior del agujero magno. Borde anterior del agujero magno hasta la cara posterior del cuerpo del axis. La articulación de las últimas 5 vértebras cervicales va a estar dada por la carilla de la apófisis semilunar o apófisis unciformes del cuerpo de la vértebra inferior, con la parte biselada de la cara inferior del cuerpo de la vértebra superior. Estas apófisis unciformes o carillas semilunares son una característica principal y especial de las vértebras cervicales. Este tipo de articulación es de tipo sinovial del género planas. Seguimos con las articulaciones cigoapofisiarias. Las mismas se dan entre las carillas inferiores de una vértebra con las carillas superiores de la vértebra subyacente. Acá las voy a mostrar en la imagen. Carilla inferior de una vértebra con las superiores de la vértebra subyacente. Este tipo de articulación varía según la región en donde se encuentran. En la región cervical y torácica van a ser sinoviales de género planas, mientras que en la región lumbar van a ser sinoviales de género trocoides. Por otro lado, tenemos las articulaciones intervertebrales, que son aquellas que se dan entre los cuerpos vertebrales. Esta de acá. Intervertebrales, entre los cuerpos vertebrales.
Estas van a ser de tipo cartilaginosas sínfisis. Repasemos en total todas las articulaciones que vimos hasta el momento. Tenemos la atlanto-occipital, que no la dije antes, pero es una sinovial condilia. Vamos a tener la atlantoaxoidea laterales, que van a ser sinoviales planas, mientras que la atlantoaxial medial va a ser sinovial trocoide. Vamos a tener la articulación uncovertebrales, que van a ser sinoviales planas. Las articulaciones que nombramos hace un rato, las cigapoficiarias, que va a variar según su región, tanto en cervical como en torácicas, van a ser sinoviales planas, mientras que en las lumbares van a ser sinoviales trocoides. Y por último, vamos a tener las articulaciones intervertebrales entre los cuerpos de las vértebras, que van a ser de tipo cartilaginosa del género sínfisis. Bien, bueno, ahora vamos a ver los medios de unión de la columna vertebral de manera un poco más general. ¿Sí? Hace un momento vieron con Laura lo que es la articulación entre la cabeza y la columna vertebral, que son articulaciones bastante específicas de la región. ¿Sí? Ahora vamos a hacer hincapié en las articulaciones intervertebrales. Les traigo un dibujo para que vayan siguiéndome con lo que voy a comentarles. Les presento el corte. ¿Sí? Esto es un corte sagital de un segmento de la columna vertebral. Vamos a poder ver la superposición de dos vértebras. ¿Sí? Para que se ubiquen un poquito más, esto es anterior y esto es posterior. ¿Sí? Acá tenemos el cuerpo vertebral de una vértebra y el cuerpo vertebral de otra vértebra, ¿sí? Se los marco en rojo para que quede bien definido que son dos vértebras. El cuerpo de estas vértebras va a estar unido a través de un disco intervertebral, ¿sí? Estas articulaciones son del tipo sínfisis del género cartilaginosas, ¿sí? Vamos a tener un disco intervertebral en medio de ambos cuerpos. En esta imagen podemos ver que el disco intervertebral es una lente biconvexa, ¿sí? Fíjense que los cuerpos, las superficies articulares de los cuerpos vertebrales son levemente cóncavas. Entonces, este disco intervertebral lo que tiene que hacer es coaptar esa superficie articular y va a adaptarse. Entonces, tanto por su cara superior como por su cara inferior, va a tener manera convexa, ¿sí? Una forma convexa. Entonces, es un lente biconvexo. Va a variar, dependiendo de la región donde se encuentre, va a variar su altura y también los diámetros. En cuanto a su estructura, podemos ver que en la periferia está formado por un anillo fibroso bastante resistente, que lo que hace es soportar las tracciones. En el centro está conformado por un núcleo pulposo más gelatinoso. Acá en esta imagen podemos ver una vértebra vista desde superior, ¿sí? Con su disco intervertebral, y lo que le señala la flecha, ¿sí? Es una hernia de disco, ¿sí? Esto se lo traigo como dato de color para que lo vayan relacionando, ¿sí? Pero esto tiene que ver para que vean cómo en una hernia de disco la estructura de este disco intervertebral pierde su forma, ¿sí? Se hernia y hace protrusión sobre un espacio que en el corte sagital ustedes pueden ver que se forma entre pedículo y pedículo, que es el agujero de conjunción
o también llamado agujero intervertebral, ¿sí? Que es por donde salen los nervios raquídeos. ¿Sí? Por eso entonces cuando hace protrusión duele porque está protruyendo un nervio. Vamos a ver que también otro medio de unión de la columna vertebral son los ligamentos periféricos. Recién nombramos el disco intervertebral y ahora es el turno de nombrar los ligamentos periféricos. Vamos a empezar por describir el ligamento longitudinal anterior. Esta es una vista anterior, ¿sí?, de la columna vertebral, en donde podemos ver, acá se lo señalo, en rojo, cómo se dispone el ligamento longitudinal anterior. Van a ver que se inserta inicialmente en la porción basilar del occipital, acá. ¿Sí? Se los marco en rojo. Y a manera de una banda fina a nivel cervical comienza a descender, se va a ir ensanchando a medida que va descendiendo, hasta llegar a la cara anterior de la segunda vértebra sacra. Esto es una foto de un preparado cadavérico, también es una cara anterior de columna vertebral, en donde puede ver cómo se dispone ese ligamento longitudinal anterior, ¿sí? Este ligamento longitudinal anterior se va a insertar en los discos intervertebrales y se va a adherir fuertemente porque lo que va a hacer es evitar su desplazamiento cuando la columna haga los movimientos de flexión y extensión. Esta es una vista sagital, un corte sagital, de la columna, de un segmento de la columna, en donde van a poder ver cómo se superponen dos vértebras y les puse este dibujo para que puedan ver que por delante de los cuerpos vertebrales va a pasar este ligamento longitudinal anterior, ¿sí? Bien. Acá también les pongo una imagen de un preparado cadavérico para que puedan ver en esta vista lateral cómo se dispone por delante de los cuerpos este ligamento longitudinal anterior. Bien, ahora vamos a hablar de otro ligamento, que es el ligamento longitudinal posterior. Para poder ver este ligamento longitudinal posterior, tenemos que acceder adentro del conducto medular. Y para esto, lo que vamos a hacer en esta vista lateral de columna vertebral, vamos a hacer un corte a nivel de los pedículos y vamos a acceder al canal medular. ¿Sí? Esto es una vista posterior de la columna vertebral. Sacando todo lo que es el macizo apofisario, accedemos a la cara anterior del conducto medular. Podemos ver, como lo indica la flecha celeste, está marcando el ligamento longitudinal posterior y en amarillo la membrana tectoria. ¿Sí? Van a leer en el libro que el ligamento longitudinal posterior es una continuación de la membrana tectoria. ¿Sí? Sus fibras se van a ir entremezclando, pero cada uno tiene su inserción de origen, ¿sí? Acá les voy a marcar en rojo, se me puso en cartelito, en la inserción de origen, ¿sí? Que es la porción basilar del hueso occipital, ¿sí? Más precisamente en el surco basilar. Y va a ir descendiendo, ¿sí? A manera de cordón, hasta llegar a la cara posterior de la primer vértebra coxígea. También van a ver que este ligamento, a medida que llega a cada disco intervertebral, se va a expandir hacia los laterales y va a adoptar la forma estrellada, ¿sí? Como dicen los libros, que tiene forma estrellada, justamente porque se va a ir a insertar
en los discos intervertebrales, ¿sí? A lo mismo que el ligamento longitudinal anterior, lo hace para que este disco se mantenga en su lugar y se eviten los desplazamientos. Esto es una vista posterior de la columna vertebral, es un preparado cadavérico. Se los puse para que vean cómo se ve realmente este ligamento longitudinal posterior. Bueno, en una vista, mejor dicho, si hacemos un corte sagital en un segmento de la columna, vamos a tener esta imagen en donde podemos ubicar al ligamento longitudinal posterior acá. Ahí está, no se me marcaba. Por detrás de los cuerpos, ¿sí? Entonces, el ligamento longitudinal anterior va a pasar por delante de los cuerpos vertebrales y el longitudinal posterior va a pasar por detrás de los cuerpos vertebrales por dentro del canal medular. Bien. Otro de los ligamentos que podemos encontrar son los ligamentos intertransversos. Acá, como se muestra la imagen, estos ligamentos lo que van a hacer es ir desde una apófisis transversa hasta la apófisis transversa de la vértebra subyacente, ¿sí? Y así sucesivamente con la superposición de las apófisis transversas. Bien, otro de los ligamentos que vamos a encontrar en la columna vertebral son los ligamentos amarillos. En este corte sagital de un segmento de la columna vertebral vamos a poder ver que entre lámina y lámina, ¿sí? Estas son dos vértebras superpuestas, como vimos al principio. Entre lámina y lámina va a haber un espacio, que es el espacio interlaminar, y en ese espacio se va a disponer un ligamento, que es el ligamento amarillo. Si nosotros hacemos un corte en los pedículos, acá se los marco con rojo, vamos a poder acceder a ver los ligamentos amarillos, ¿sí? En esta vista sería una vista desde la cara anterior, desde los ligamentos amarillos, podemos ver cómo se disponen entre los espacios interlaminares. Estos ligamentos amarillos tienen forma de rectángulo. Ahora vamos a ver que tienen bordes, tienen caras, tienen extremos y tienen una disposición bastante particular que es importante que la sepan. Acá les pongo también una imagen de un preparado cadavérico para que vean cómo se ve de manera real los ligamentos amarillos, ¿sí? Bien, sigamos con el ligamento amarillo. Les pongo esta imagen para que recuerden cómo está ubicado y cómo se dispone el ligamento amarillo. Se dice que este ligamento amarillo, a modo de ejemplo, ¿no? No lo van a encontrar en el libro, pero a modo de ejemplo, para que lo comprendan, vamos a decir que se va a insertar como se ubican las tejas. ¿Vieron las tejas que están en los techos de las casas? Bueno, va a tener esa disposición. Yo les hice un dibujo acá, no se rían, pero para que acompañen la lectura y entiendan cómo se va a insertar este ligamento amarillo, ¿sí? Es importante que lo sepan. En naranja les voy a dibujar las láminas de las vértebras, y estas son las láminas derecha e izquierda de una vértebra. Esta línea que están viendo, ahora van a ver para qué es, pero es una rugosidad que está en la cara interna de la lámina. Lo que yo ahora voy a ver en este dibujo va a ser la cara interna de la lámina, que es la cara que va a dar al canal medular, ¿sí? Por debajo vamos a tener la otra vértebra, entonces voy a ver las láminas de la vértebra que está subyacente. Y de nuevo les hago el dibujo en esas líneas de la rugosidad
que tienen la cara interna de estas láminas. Y ahora, en amarillo y algo traslúcido, vamos a ver cómo se dispone este ligamento amarillo. Primero les cuento que este ligamento amarillo tiene una forma rectangular, como ya lo pueden ver. Es un ligamento grueso, bastante resistente, que va desde el axis, ¿sí?, que es la segunda vértebra cervical, hasta el sacro. No llega hasta C1 porque en C1, que es el atlas, hay una membrana que lo sustituye. Volvamos a la forma del ligamento amarillo. Dijimos que es un rectángulo y como todo rectángulo va a tener caras, bordes y extremos. Tenemos un borde superior, un borde inferior, un extremo medial, un extremo lateral. La cara que estamos viendo de este rectángulo es la cara anterior, ¿sí? Y es anterior porque lo estoy viendo, digamos, desde el canal medular, ¿sí? Estas láminas van a tener una cara anterior y una cara posterior, y la cara posterior es la que va a dar a los músculos del lumbodorso, ¿sí?, para que se ubiquen. Vamos a la inserción entonces. Dijimos que tiene un borde superior y un borde inferior. El borde superior de este ligamento amarillo se va a ir a insertar en la rugosidad que está en la cara interna de la vértebra que está por encima, ¿sí?, suprayacente. Se los marco acá con rojo. El borde superior de mi ligamento amarillo va a ir a la cara anterior de la lámina suprayacente, ¿sí?, en la impresión rugosa, que está a nivel cervical, está más o menos a la mitad de esa lámina, pero después van a leer que a medida que descendemos, ¿sí?, a nivel torácico y a nivel lumbar, esa rugosidad se encuentra más cerca del borde inferior de la lámina. Pero quedémonos con este concepto, ¿sí?, que este borde superior se inserta en la cara anterior de mi lámina suprayacente en la rugosidad que está a la mitad. Y mi borde inferior del ligamento amarillo se va a ir a insertar en el borde superior de la lámina subyacente, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso se dice que tiene esa disposición de teja, ¿sí?, porque va desde la cara anterior de la vértebra, de la lámina de la vértebra suprayacente, al borde superior de la lámina de la vértebra subyacente, ¿sí? No se mezclen, por favor, no se mareen. Si quieren, después lo discutimos bien en clase, pero entiendan que es como una teja. Después van a ver que también hay un ligamento amarillo del otro lado, ¿sí? Tenemos 2 ligamentos amarillos por cada segmento. Uno derecho, otro izquierdo. Y que en su borde medial se van a unir, ¿sí? En cambio, en sus extremos laterales va a llegar hasta la articulación cigoapofisaria, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, ahora es el turno de hablar de los ligamentos interespinosos, ¿sí? Como su nombre lo indica, va entre las apófisis espinosas de las vértebras superpuestas, ¿sí? Van desde el borde superior
de una apófisis espinosa hasta el borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente. ¿Sí? Acá les pongo también, a modo de ejemplo, una imagen de un preparado cadavérico. Es una vista lateral en donde se pueden ver las apófisis espinosas y entre ellas, ¿sí? Acá les marco en rojo, se ven los ligamentos interespinosos. Bien, pasemos a otros ligamentos. Vamos con los ligamentos supraespinoso. El ligamento supraespinoso es un ligamento que va a unir los vértices de las apófisis espinosas. ¿Sí? Acá lo pueden ver como un cordón bastante denso que discurre a lo largo de las apófisis espinosas, ¿sí? Uniendo todos los vértices. Esta disposición la tiene desde la séptima vértebra cervical hasta el sacro, ¿sí? Hasta que llega al rafe, en donde se entrecruzan todas las fibras y todos los ligamentos. Pero va desde C7 hasta el sacro. ¿Qué pasa con este ligamento a partir de C7? De C7 para arriba, por así decirlo. Bueno, acá está en esta imagen, que es un preparado cadavérico también. Se los traje para que lo puedan ver cómo se ve de manera real. Vamos a lo que le estaba diciendo hace un momento. ¿Qué pasa a nivel de C7? Este ligamento supraespinoso se ensancha, ¿sí? Y adopta la forma de una lámina fibrosa triangular que es bien medial y sagital y pasa a llamarse ligamento nucal. Acá podemos ver una vista de lateral de la columna vertebral. ¿Cómo se dispone? Acá se los voy a marcar en rojo. Este ligamento, ¿sí? Tiene una forma triangular. Ahí mi triángulo medio raro. Que tiene una base que se va a ir a insertar en el cráneo y un vértice que va a terminar en la apófisis espinosa de C7. ¿Sí? Entonces, la base se inserta en la protuberancia occipital externa. Acá pueden ver, en esta imagen tienen el cráneo, una vista posterior y les remarco con un círculo dónde está la protuberancia occipital externa. Y como dijimos hace un momento, el vértice de este triángulo finaliza en la apófisis espinosa de C7. Bien, bueno, y ahora, por último, y ya los dejo de torturar, vamos a repasar la ubicación de los ligamentos, que también es importante que la recuerden. Vamos a integrar un poquito lo que estuvieron viendo con Laura y ahora conmigo, ¿sí? Bueno, en este dibujo vamos a poder ver que es un corte sagital de la articulación de la cabeza con la columna vertebral, ¿sí? Lo que queremos es que vean que además de estas uniones de las articulaciones propiamente dichas que existen entre la cabeza y la columna vertebral, también hay ligamentos que están superpuestos en varios planos que ayudan, ¿sí?, a mantener la posición de la cabeza y la columna, ¿sí? No solamente esta aposición entre hueso y hueso es lo que hace a una articulación, sino que también otros medios de unión como los ligamentos, ¿sí? Bien, empecemos. Para que se ubiquen, ya dijimos, bueno, que era un corte sagital, está atravesando por el diente del axis, ¿sí? Y la imagen que ven, acá se las remarco en amarillo, esto es parte del occipital, ¿sí? Ahora en otro color les voy a marcar en verde, esto es el diente del axis, ¿sí? Esto es CD2. Y en otro color vamos a marcar
el atrás, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar los ligamentos de anterior a posterior como van apareciendo, ¿sí? Esto va a pasar a nivel cervical. En celeste vamos a ver al ligamento longitudinal anterior. Primer plano de ligamento, ¿sí? Son 6. Segundo plano de ligamento vamos a tener a la membrana atlanto-occipital anterior, que está en amarilla, y al ligamento atlantoaxial anterior en verde. Tercer plano de ligamentos, tenemos a los ligamentos alares, que ahí los pueden ver en rosado, que dijimos que estas expansiones, estos ligamentos alares, nacen del ligamento del diente del axis, ¿sí? Nacen de los laterales de este ligamento. En violeta van a poder ver el cuarto plano de ligamentos, que es el ligamento cruciforme. Recuerden, como lo explicó Laura, que es el ligamento transverso. De ese ligamento van a salir unos fascículos longitudinales, tanto superior como inferior, y de esta manera se va a conformar el ligamento cruciforme. Quinto plano de ligamento es la membrana tectoria, ¿sí? Habíamos dicho que tanto la membrana tectoria como el ligamento longitudinal posterior se iban a confundir sus fibras a la hora de insertarse, ¿sí? Y, como lo nombré recién, por último, el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Después van a ver que más allá del ligamento longitudinal posterior, ustedes pueden seguir nombrando ligamentos, ¿sí? Van a encontrar los ligamentos intertransversos, los amarillos, interespinoso y el ligamento nucal, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa que sepan esta disposición que les he nombrado recién, para que comprendan que además de las articulaciones que se dan entre la cabeza y la columna vertebral, también tienen ligamentos que son importantes y que hacen a estas articulaciones que ya nombramos. Bien, y para terminar les dejo una imagen de un corte sagital, también de columna, y esto es como el dibujo que vimos hace un momento a nivel de la articulación de la cabeza con la columna vertebral. Y acá también pueden ver cómo se disponen los ligamentos que recién mencionamos. Bien, chicos, la bibliografía. Siempre nos manejamos la mayoría de las veces con Ruyer. Y desde ya, muchas gracias.